Todos y bienvenidos. Estaremos realizando un repaso por los momentos más importantes de nuestra clase de lenguaje. Mi nombre es Ciber Alexander Valdez y Fuentes y el día de hoy vamos a trabajar el tema expresión de opiniones con argumentos coherentes. Todo este material que vamos a trabajar en nuestra clase lo pueden consultar en la plataforma de Classroom. Allí van a encontrar la guía con la que vamos a trabajar. Vamos a encontrar también la actividad que vamos a realizar. Vamos a encontrar un video donde se resume la clase, que es básicamente lo que estamos haciendo en este momento. Y vamos a encontrar el enlace para trabajar nuestra clase. En este enlace que nos lleva a la plataforma Colombia Aprende vamos a encontrar todo el material, pero de forma digital. Material que nos sirve de referencia, herramientas de ayuda, textos complementarios, enlaces a periódicos, a documentales y a diferentes animaciones que nos van a servir para hacer nuestra clase más animada. ¿De acuerdo? Antes de comenzar con nuestra clase, es muy importante que podamos saber cuáles van a ser los objetivos que vamos a desarrollar durante nuestra clase. Va a ser, van a ser rápidamente cuatro los objetivos que vamos a manejar. Primero vamos a defender posturas a partir de argumentos. También vamos a aprender a reconocer las características del periodismo colombiano en las columnas de opinión. Explicaremos las características del periodismo colombiano y emplearemos elementos de la columna periodística. Con esos objetivos claros, daremos inicio a nuestra clase. Nuestra primera actividad, voy a hacerles un resumen rápido de las cuatro actividades que vamos a trabajar porque no nos alcanza el tiempo, porque nuestra clase fue de 1 hora y la idea es que ustedes puedan tener un resumen en este corto video para que se hagan una idea de lo que fue nuestra clase. Listo, de pronto los que no pudieron asistir o no estuvieron. Entonces en la clase lo que hicimos primeramente es leer dos columnas de opinión. Esas dos columnas de opinión, eh, perdón, leímos dos textos. Uno es una columna de opinión y el otro es una noticia. Entonces la idea es que ustedes lean los dos textos, ¿cierto? Que están aquí. También están los enlaces a los periódicos en sus páginas web que los pueden consultar. Ustedes lean esos dos textos y pueden identificar cuál es una noticia y cuál es una columna de opinión, ¿de acuerdo? Y después de hacer eso, seguiremos acá y vamos a empezar a detallar cómo está compuesta cada uno de esos textos, tanto la columna de opinión como la noticia. En primer lugar hablaremos de la noticia. La noticia siempre tiene un título que contiene lo esencial de la información. ¿Listo? Luego tiene el primer párrafo que es el engancho, el enganche que se le hace al lector. ¿Listo? Es como se le llama la atención, cómo lo atraemos. Esa es nuestra carnada. Se conoce como encabezado también. Y luego tenemos el cuerpo. Aquí se relata cómo se llevaron a cabo los hechos y se detalla la información presentada anteriormente. Y por último tenemos el cierre, que no necesariamente es una conclusión, puede ser información complementaria. Por otro lado, encontramos que la columna de opinión también tiene un título. Ese título debe ser llamativo, enganchar de una al lector. Y está el autor. Es muy importante que las columnas de opinión siempre llevan el autor. Llevan el cuerpo, donde está organizada de forma creativa y al estilo de cada uno de los escritores, cómo va a organizar la información. Y siempre hay una opinión argumentada sobre un tema, apoyándose en ejemplos, en experiencias. Y algo muy importante es que tiene un toque personal
y hasta humorístico o sarcástico en algunos casos. Entonces acá la idea al final de eso, que ustedes puedan observar en diferentes mm, periódicos, pueden ser digitales obviamente, columnas de opinión y noticias, y puedan sacar pues unas dos noticias y unas dos columnas de opinión y desarrollar esas tablas con cada uno que tiene pues cada uno tres preguntas: cuál es el título del texto, cuál es el nombre del autor y cuál es la idea principal que sostiene el autor, hablando de la columna de opinión. Y en cuanto a la noticia, cuál es el titular de la noticia, cuál es el tema central y al final realizar un resumen. Entonces, la segunda actividad que realizamos en nuestra clase es básicamente leímos, leímos una columna de opinión, ya nos enfocamos solamente en la columna de opinión. Anteriormente lo que queríamos hacer era poder diferenciar entre la noticia y la columna de opinión. Con eso claro, lo que hacemos ahora es leer una columna de opinión y señalar cuáles son sus principales argumentos. Para eso tenemos unas recomendaciones, que es recordar que los artículos de opinión son escritos con mucha libertad. Por esta razón, los argumentos principales no los encontrarás en una parte determinada de cada texto. O sea, la estructura de los artículos de opinión está siempre en la libertad del autor. Entonces, por tratarse de ideas personales, los argumentos no siempre serán expresados de manera explícita. Entonces se debe tener la capacidad de identificarlos de acuerdo a la tesis o a la idea central expresada por el autor. Los argumentos pueden estar expresados de diferentes formas. Podrás verlos en una cita, en una opinión del autor y hasta en un comentario de humor. También presentamos unas instrucciones. Esas instrucciones es que leamos con mucha atención el artículo, otras que identifiquemos los argumentos principales y otras que seleccionemos dos argumentos principales del artículo. Para eso también tenemos pues aquí nuestro artículo de forma virtual y tenemos este interactivo que ustedes pueden elegir aquí entre estos cuatro argumentos cuáles son los que están relacionados con el texto que acabamos de leer. Entonces los invito a que vayan y realicen eso. Bueno, también tuvimos otra actividad que es elaborar un artículo de opinión. Para eso tenemos aquí unos pasos de cómo argumentar de forma coherente. Entonces aquí está la invitación para que ustedes los puedan conocer y los puedan estudiar. Y también realizamos la última actividad, la número 4. Todo esto lo hicimos en clase, ¿no? Por eso les digo, esto es un resumen, que fue eh, hacer un debate. Eso nos quedó como tarea. Para la próxima clase vamos a realizar un debate porque el tiempo no nos alcanzó. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que se hace o lo que se hará será primero que todo seguir estas recomendaciones, que es primero escribir un artículo de manera clara para cautivar al lector. En esta parte ustedes ya tienen que haber escrito su artículo de opinión, que vamos a tratar un tema específico que es la eutanasia. Entonces, ustedes con ese texto, si están a favor o en contra, ya van a defender su postura en ese debate. Entonces, aquí están las instrucciones que tenemos para llevar a cabo el debate. Eso lo vamos a seguir al pie de la letra para que todo nos salga perfecto. Y por último, unas reglas de oro que ustedes también necesito que lean y que apliquemos para ese debate. Los invito a que consulten el material del estudiante, como les dije, en el Classroom, en la parte de la guía. Allí está todo el material que ustedes pueden necesitar para comprender ese texto. Igualmente están aquí las actividades que le dije que manejamos en clase, entonces aquí también están para que ustedes las puedan desarrollar y me las puedan presentar. Entonces, recuerden que fueron 4 actividades, vamos a hacer un pequeño resumen que por cierto también está aquí en la plataforma.
Entonces, en la primera parte, lo que hicimos fue diferenciar la columna de opinión y la noticia. Listo, la columna es un artículo en el cual el autor da su punto de vista sobre algún tema específico, mientras que la noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad que genera interés público. La actividad 2, aprendimos a identificar los argumentos principales de una columna de opinión, los cuales apoyan la postura del autor. Eso nos sirvió para en la tercera actividad poder redactar un artículo de opinión teniendo en cuenta la estructura de este tipo de textos y expresando una postura frente a un tema establecido. Y finalmente, ya con toda esta información y con todo este recorrido, lo que hicimos es llevar a cabo un debate. Aprendimos los actores principales que intervienen en este, el moderador, los participantes a favor y en contra, y además aprendimos a expresar nuestra opinión de forma organizada y algo muy importante, de manera respetuosa. Entonces, mis queridos estudiantes, ya con este resumen, pues nos vamos despidiendo, recordándoles que queda la actividad, ¿no? Que quedaron las actividades pendientes, que busquen en la guía para que podamos seguir desarrollando nuestra clase como siempre. Entonces me despido, muchas gracias, repito, por todo el tiempo, por todo el espacio que nos dan a nosotros como docentes para poder llegar a sus vidas y para poder seguir transformando nuestra mente y nuestra forma de vida. Hasta una próxima ocasión.